Estoy de regreso, cierro contigo, Rafita, tema Mexicanos contra la Corrupción, Unidad de Inteligencia Financiera. Una pequeña clase de historia, Eric. El famoso USAID es una organización que se funda en noviembre del 61, poco después de hecho de la fallida invasión a Bahía de Cochinos en Cuba. Precisamente esta tiene una intención de que la intervención armada no va a servir para frenar a estados de carácter socialista o a aquellos que estén en alguna situación parecida, ¿no? Desde entonces la USAID ha sido señalada constantemente por ser financiada por la CIA, por ser un brazo político de la CIA, precisamente para permitir ciertos golpes blandos. De hecho, los señalamientos, cuando uno revisa las noticias, por ejemplo, Rafael Correa, cuando estaba como presidente de Ecuador, señaló constantemente el financiamiento del USAID para organizaciones que querían precisamente dar un golpe de Estado en Ecuador. También ha aparecido en otros lugares como Bolivia, Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela tuvo una participación bastante destacada en el golpe del 2002, el intento de golpe militar, precisamente mediante organizaciones de la sociedad civil. A la par de ello, otra organización que es una Fundación para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, también está envuelta en este escándalo, porque precisamente estas 6 compañías que hoy presenta la UIF han sido señaladas en diversos momentos como brazos políticos, o sea, como brazos políticos o como fundaciones que reciben donativos por parte del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar o para alinear ciertos grupos a los intereses geopolíticos estadounidenses. Y de hecho algunas no son ni tan encubiertas, no digo la fundación Douglas MacArthur, o sea, es muy claro la postura que tenía MacArthur acerca del comunismo, ¿no? Aparece la Fundación Rockefeller. Volveré. O sea, aparecen ciertas cosas. De hecho, me di a la tarea en la tarde de estar revisando algunas que yo no ubicaba. Pero hay una compañía muy extraña que se llama Intelligent Mexican Marketing, que es una compañía con sede en Texas, que no tiene ningún tipo de información sobre qué hace. Pero sin embargo le donó 50,000 pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ahí es cuando el entramado se pone curioso, porque al final, ¿qué pasaría si fuera del lado contrario? Si de repente nos damos cuenta que alguna organización china o alguna organización de chinos está donando dinero a organizaciones políticas mexicanas. Inmediatamente la gente diría, bueno, hay un injerentismo de los chinos en México, ¿no? O los rusos. Hoy en día que están muy de moda decir que los rusos meten mano. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común el señalamiento, ¿no? Que hay precisamente triangulaciones de dinero hacia organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, precisamente para desestabilizar al gobierno. Yo recuerdo todavía este famoso problema que hubo con el voto en línea, que decían que los hackers rusos estaban financiados en Estados Unidos mediante triangulaciones. Elon Musk llegó a Venezuela, ¿eh? Sí, no, o sea, entonces creo que ese también es posiblemente, yo creo que va a ir mucho en este sentido la nota diplomática, porque precisamente son organizaciones que son fáciles de rastrear en el sentido de que son apegadas el dinero a organizaciones que se han metido históricamente en América Latina como la CIA, ¿no? O sea, no estamos hablando de una UNESCO o de la ONU o de la UNICEF, que son bolsas comunes de dinero de muchos países que tienen una función clara, ¿no? Aquí es una función netamente política, que al final esto es algo que se ha señalado en muchos países de manera constante. Precisamente en Europa hace unos 10 años hubo una fuerte discusión sobre el problema de las ONGs y el dinero que recibían, porque precisamente se prestaba mucho a este injerencismo de otras potencias. En Francia, por ejemplo, se dio una legislación muy fuerte sobre el tema hace como unos 5 años, porque precisamente a organizaciones de extrema izquierda se les acusaba de estar financiadas por el gobierno ruso. Entonces, realmente habría que abrir más este debate a simplemente el problema de que Mexicanos contra la Corrupción ni es una organización civil, ni es una organización de ciudadanos, porque al final, digo, más allá de que la dirija un empresario y una señora que tiene también señalamientos muy oscuros sobre la forma en la que obtiene dinero, más allá de lo que puedan hacer a nivel de denuncias o por ejemplo esta información que comentaba la maestra que luego brindan, pues sí habría que preocuparnos sobre el problema geopolítico que representan, porque precisamente es una vulneración artificial a la soberanía de México. Gracias, Jorge Cruz. Curioso que el titular de la UIF sepa todo respecto a Mexicanos Primero, Claudio X González, pero no sabe nada del Mayo Zambada. Digo eso. Y nos tienen hablando de digo. Es que no había una ONG del Mayo. No, pero había varias empresas, ¿no? Digo, y empresas
muy, muy grandes. Vámonos a lo local, me quedan 6 minutitos. Limoneros. Nuevamente el fantasma, autodefensas, recuerdan aquel, tengo entendido que fue 24 de febrero, curiosamente también cuando Rusia se levanta, digo, cuando Rusia invade Ucrania, pero aquí el 24 de febrero, nuevamente la sombra de las autodefensas, nuevamente limoneros, suspenden, pero el gobierno del estado dice, no es cierto, es una asociación que ni existe, fantasma, los limoneros están trabajando y están cortando limón. Licenciado Rubén. Yo creo que sí hay un problema evidente del narcotráfico en el estado y en el país. Y también la estrategia del presidente Andrés Manuel pues no dio resultados. Esa es una de las grandes asignaturas que tendría la doctora Claudia, como una asignatura pendiente. Porque el avance del narcotráfico en los últimos 25 años en México ha sido estrepitoso. Han permeado a los más altos niveles y se han mutado de las más diversas formas para enquistarse en cualquier actividad económica de la que se nos ocurra, hasta en donde no pensaríamos, en la construcción de estadios, en cualquier actividad. Y en Michoacán pues ya tuvimos el tema de las autodefensas, y originalmente puede ser que alguien tuviera antecedentes pues delictivos, pero en realidad me parece que sí fue genuina la constitución de todas estas autodefensas en un principio, que después pudieron llevarse manchado y ser infiltradas por el narcotráfico, pero era un gran clamor de la ciudadanía porque ya no aguantaban a los grupos delincuenciales en sus comunidades. Y hemos visto cómo han extorsionado a los aguacateros y a otras áreas productivas del estado de Michoacán. No podemos decir que no es verdad, que es una situación. Luego, por donde se suelen los políticos generalmente es la oposición que está ahí queriendo hacer ruido. Pues es no conocer o no querer reconocer un problema o no conocer el territorio. Porque ahí hay más de 14 cárteles en el estado de Michoacán, por lo menos 3 o 4 muy potentes que lideran diferentes zonas. Y no querer ver y entrarle a esa situación, lo único que provoca es que se siga agudizando el problema. Les cobran cuota a los limoneros, les cobran cuota a los fruticultores, le cobran cuota a todo el mundo. Hasta las señoras que vendían ahí discos en los mercados les cobraban cuota en algún momento. Aquí mismo en Morelia. Yo hace muchos años fui al auditorio municipal y me llamó la atención que había un CD que decía FM. Yo dije, pues frecuencia modulada debe ser. Cuando pregunté me dijeron, no, son las siglas de la familia Michoacán. Y nadie puede vender aquí ya ni un CD pirata que no traiga esas siglas porque se arriesga. O sea, a ese extremo llegaron. Y pues es un golpe fuerte para el Estado si le empiezan a pegar a estos agricultores, a los sectores productivos, a los limoneros. Se puede poner complicado. Entonces, pues hay que reajustar la estrategia. El gobernador pues, tendrá que revisar ese tema. No es un tema que se pueda decir a la ligera que no es verdad, que nada más son unos cuantos rijosos que quieren llamar la atención. No, eso no es así. Y pues reitero, a nivel federal se está proponiendo que se tipifique como delito grave y se eleve a rango constitucional. Al 19 constitucional se incorpore el delito de extorsión cuando afecte sectores productivos y que opere de manera oficiosa por denuncia de cualquier ciudadano, porque ese delito de extorsión es por querella. La persona directamente afectada denuncia, pero cuando esa extorsión tiene que ver con los sectores productivos del Estado, hay una reforma y yo creo que la doctora Claudia se pronunció en ese sentido adecuadamente, decir, pues vamos contra eso. No sería suficiente, pero pues es un avance. Doctora, limoneros. Creo que es algo que hemos mencionado también en otros momentos. Es muy preocupante que uno de los sectores productivos o el sector agrícola más representativo en el estado de Michoacán se vea amenazado. Y yo coincido con el compañero Rubén, ¿no? Que sería grave decir que no está sucediendo absolutamente nada, pero también es la gran oportunidad de que el nuevo secretario de Seguridad en el estado de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, demuestre su capacidad de resolución de los grandes problemas que existen en el estado,
porque además es recién nombrado, su nombramiento es muy reciente. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para él para demostrar la capacidad que puede tener de enfrentar uno de los grandes problemas en este país, que han pasado sexenios, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, regidores, un cúmulo de personas que no han resuelto este problema del narcotráfico y que impactan directamente no solamente la economía, sino la vida de las personas. Meche. Pues así rapidito, ya se nos acabó el tiempo. Efectivamente es una asignatura que queda pendiente. Hoy escuchaba precisamente un pronunciamiento que hacía el padre Goyo de Apatzingán. Fuertes declaraciones. Demasiado fuertes las declaraciones. Pero es de ultraderecha, ¿no? Del sector que sea el que corresponda, si son ciertas, son demasiado graves. Y bueno, esto habla de que hay preocupación. Entonces creo que el gobierno debería atender con diligencia esos casos. Rafa, cierro contigo. Más allá, digamos, del alcance que pueda tener, porque hay una histeria floja entre el gobierno del estado y mediante la información que se da desde la zona, pues creo que es algo que se tiene que atender. No se puede dejar a la gente en cierta indefensión, porque más allá de que el problema sea general, porque recordemos que empieza con una problemática a partir de una publicación de Facebook, precisamente empiezan a hacer las denuncias por Facebook, y realmente no hay mucha información en un primer momento, ya hasta que sale el secretario de gobierno Carlos Torres Piña pendiente de decir que parece que el problema no va por ese lado, pero aún así, sea dimes, sea diretes, históricamente ha habido un problema de inseguridad en Tierra Caliente, Michoacán, que creo que habría que darle mucha más atención, porque al final parece que es algo cíclico, parece que se calma, se vuelve a prender, se vuelve a calmar, se vuelve a prender, y creo que es algo a lo cual se le tiene que dar una certeza mucho más grande, que esperemos que el gobierno del gobernador Ramírez Bedoya y también la federación puedan atender de buena manera. Benditas redes sociales, en su momento decía mi presidente, hoy parece ser que le están haciendo mella. Doctora Elizabeth Vázquez, muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas noches para todo el auditorio y para mis compañeros. Nos saludamos el próximo miércoles. Licenciado Rubén. Gracias, Eric. Saludos a todo el auditorio. Buenas noches a mis compañeros de mesa. Meche Rocieta. Gracias, Eric. Con el gusto de estar aquí con los amigos de la mesa y como siempre agradeciendo a quien nos escucha y ahora nos ven. Mi estimado Rafa. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a mis compañeros y también a quien nos ven ahí en casa. Amigos, yo me despido, no sin antes recordarle que tiene una cita el día de mañana en punto de las 8 de la noche en una emisión más de Tribunal Ciudadano. Hasta la próxima.